Puesto que este es el primer vídeo del canal, os voy a contar qué me ha llevado hasta aquí. El deseo de vivir una vida plena. Pero no temáis, este no será el enésimo canal sobre productividad, desarrollo personal o estilo de vida. Lo que os voy a contar, como casi todo lo que conozco digno de ser contado, gira en torno al amor. Sin embargo, este no es el típico cuento de chico conoce a chica. Existen algunas peculiaridades que tal vez por separado no resulten demasiado inusuales, pero en su conjunto hacen de esta historia algo singular. La primera, y que sirve como punto de partida, es que arranca durante la pandemia de COVID. Hasta aquí nada extraño. Después de todo, se trata de un episodio que ha afectado al mundo entero. Y pese a todo, este todavía sigue girando. El caso es que pasé las primeras semanas de confinamiento aburrido y solo. Tanto que aun en esa época de soledad impuesta, abrí Tinder y aproveché lo que hasta entonces había sido una característica propia de las cuentas de pago. Desde donde estaba, desde España, empecé a viajar virtualmente por todo el mundo, conociendo a chicas de lugares tan distantes como Estados Unidos, Sudáfrica, China o Colombia. De todas formas, todos los matches que conseguí no pasaron de un puñado de conversaciones banales. Conversaciones que vinieron a corroborar, una vez más, que incluso en aquellos tiempos en los que como especie nos sentíamos tan vulnerables, seguíamos levantando los mismos muros tras los que correr a refugiarnos y cometíamos el falso error de abrirnos demasiado a alguien. Muros, al fin y al cabo, hechos de miedo. La segunda peculiaridad fue una excepción a toda esa retahíla de matches superficiales. La vida está llena de maravillosas excepciones, y aquella fue un match con una chica de Cartagena de Indias. Aunque tampoco penséis que conectamos enseguida. Teníamos diferentes opiniones sobre multitud de temas, y cuanto más conversábamos, más patente se hacía lo distintos que éramos. A veces nos enfrascábamos en acaloradas discusiones. Sin embargo, hoy, con la perspectiva del tiempo, estoy convencido de que fue precisamente esa forma tan única, tan suya de ver el mundo, lo que me sedujo de ella. Nuestras diferencias nos unieron. Nos acabaríamos conociendo en persona, pero para eso todavía tendrían que pasar más de 2 años. 2 años intensos, 2 años de encuentros y de desencuentros, 2 años de frustraciones y de esperanzas, 2 años de la más íntima cercanía a más de 10.000 kilómetros de distancia. Y la tercera de las peculiaridades que os quiero contar es que nací con una discapacidad física. Mis andares son de lo más aparatosos, y según el certificado que acredita mi discapacidad, aunque eso siempre me ha resultado curioso cada vez que viajo a otra ciudad o a otro país, mi movilidad es reducida. Tengo un buen empleo, grandes amigos y una familia que me quiere. Aún así, siempre había pensado que lo más maravilloso que puede ofrecer la vida, el amor, me había sido vetado. Y con o sin motivo, siempre había culpado a mi discapacidad de ello. Isabel, así se llama ella, hizo que me diera cuenta de mi error. Desde que la conocí, desde que empezamos nuestra relación a distancia, me he dado cuenta de que el privilegio más importante que nos brinda la vida es el de vivirla plenamente sin importar nuestra condición ni nuestras circunstancias. Después de todo, nosotros no escogemos las cartas que nos reparten, pero sí cómo las jugamos. Me llamo Marc Martín y os invito a acompañarme en este viaje cuyo único destino es vivir una vida que merezca la pena ser vivida. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros al canal y activad las notificaciones. Nos vemos en el siguiente.